Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a hacer un anillo sin fin de oro blanco con el tarugo que preparamos en el video anterior. Comenzamos laminando y recociendo las veces que sea necesario como parte del cuidado del material. Vamos a laminar girando 1/4 por pasada. Lo atamos, hacemos un ovillo para poder recocerlo y que no salte. Podemos sacarle punta con lima o, como en este caso, con una laminadora manual, en pases más chicos claramente. Siempre protegemos el material y la trafila con vela o cera de abeja para trafilar. Y en 1,20 milímetros vamos a cortar la mitad del hilo. La primera mitad la vamos a dejar en blanqueo. Y la segunda mitad la vamos a llevar en la trafila hasta 0,80. Hacemos el ovillo y recosemos. Y tomamos la medida de las esmeraldas, 3 milímetros clavados. Vamos a buscar un mandril que, sumado a los 0,80 del hilo, nos dé justamente los 3 milímetros de las esmeraldas. En este caso el mandril es una mecha. Tenemos que valernos de lo que podamos y tengamos a mano. Firme sobre la esteca, con una sierra 3/0 vamos a cortar todos los eslabones, por ahora eslabones, y ya cortados comenzamos a presentarlos. Soldamos en serie. Y para blanquearlo vamos a enhebrar en un hilo de plata. Enhebramos todo junto, cerramos el hilo y lo tiramos a las sales de blanqueo. Ya blanqueados, con algún mandril, en este caso una fresa rota, vamos a mandrilar para asegurarnos que todos tengan el mismo diámetro. Con la cartulina cortamos la medida interna y vamos a separar los eslabones en 2 grupos. Acá viene la parte más importante. La parte inferior del anillo vamos a limar por la costura, por la soldadura y por el lado contrario. Los eslabones de la parte inferior tienen que llevar un limado, ahí lo marco en el dibujo. La parte roja indica la parte inferior y la parte negra la parte superior. A los eslabones de la parte inferior le vamos a dar un plano con esmeril y ya podemos armarlos uno con otro, presentándolos siempre con la soldadura apuntando hacia el mismo lugar. Corroboramos la medida con la cartulina y preparamos todo para soldar. Limpiamos los excedentes de soldadura con una lima triángulo y ya podemos doblar en el mandril, presentar, mucha atención a la presentación. soldamos
vamos a blanquear nuevamente. Limamos la parte superior, dejamos todo listo, mandrilamos la parte inferior corroborando la medida y atención con el rectificado, tiene que ser un golpe suave. Vamos a tomar la medida exterior y la vamos a multiplicar 20.8 de exterior más 1.5 de galería por 3,14 nos va a dar el largo superior. El 1,5 corresponde a la galería que le vamos a estar dando a esta pieza. Conseguido, hacemos exactamente lo mismo. Doblamos, presentamos, soldamos y mandrilamos. Siempre con taco de madera para no dañar los anillos. Probamos que se haya generado la galería y con una fresa del diámetro del hilo de 1,20 que preparamos para las grifas nos vamos a meter dentro de entre eslabón y eslabón. Sacamos toda la rebaba con un esmeril 600 y sobre el TAS o con laminadora vamos a preparar un hilo, lo hacemos cinta y hacemos estos tacos con forma de L, los cuales van a caber y fijar la posición justa entre las dos partes, generando la galería. Esto va a inmovilizar la pieza para que podamos comenzar a soldar las grifas en forma de U que vamos a ver a continuación. Estos tacos van sueltos y cruzado vamos a preparar nuestro hilo de 1,20 de oro blanco, suavecito sobre el TAS para no marcar, y con pinza de punta y alicate empezamos a hacer las U, hilo en forma de U, que van a ser nuestras futuras grifas. Cruzado a los tacos y bien a presión, en forma de cruz, como ven en la imagen, vamos a soldar estas primeras 4 para ya poder retirar los tacos y seguir armando el sinfín de hilo. Con mucho cuidado soldamos arriba y abajo, de ambos lados, blanqueamos esta primera etapa, retiramos los tacos, galería inmovilizada, podemos seguir armando las grifas. Se puede armar todo completo o pueden armar como hago yo por tramos. Primer tramo. Llama corta pero intensa. Son soldaduras que hay que resolver rápido. No mucho tiempo de calor. Poco tiempo con mucho calor. Soldado y blanqueado, vamos a enhebrarlo y con una sierra 3/0 vamos a cortar todos los excedentes por la parte interna, con mucho cuidado de no tocar el anillo interno. Con una gomita abrasiva quitamos con mucho cuidado también todos los excedentes.
con un compás de punta seca vamos a marcar la altura de las grifas. No es la altura final. Cruzado cortamos primero una de las partes de la U y cuando ya hayamos terminado esta parte vamos a girar para eliminar por completo la curva. Ya terminando, esta parte, si le ponen el dedo, el recorte cae sobre la esteca. Emprolijamos la altura de las grifas. Y con una sierra 6-0 vamos a limpiar la unión de las soldaduras entre grifa y los dos cuerpos de nuestro anillo. Con esmeril vamos a darle el acabado como para pulir desde 280 hasta esmeril 1000. Una pasada de cepillo de acero, luego una de bronce por dentro. Y lo pulimos completo. Fieltro interno, cepillo y trapo. Grabamos en ultrasonido y con una fresa poco más chica que 3 milímetros vamos a hacer los asientos para pasar luego a una mecha paraguas y vamos a hacer una primer pasada sobre las grifas para poder comenzar la parte del engaste. Vamos a trabajar con esmeraldas que son en la escala de Mohs, tienen dureza 7,5-8, pero es una piedra muy frágil, muy quebradiza, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Personalmente es una de las gemas que más respeto le tengo. Con la cerita que hicimos en el video anterior, vamos a movilizar todas las piedras. Presionamos con mucho cuidado. Recuerden que la esmeralda tiene un índice de fractura altísimo. Entonces mejor si no hacemos tanta presión al presentarlos. Yo prefiero darle un poco más de luz a las grifas y no tener que presionarlas para que entren. Con una pinza de punta fina sin dientes vamos a comenzar a cerrar nuestras grifas compartidas. Cada grifa está tocando a 2 esmeraldas. Mucha precaución, como podemos ver en la imagen, cerramos las grifas. Pueden poner todas juntas o pueden ir una por una. Denle el tiempo y el cuidado necesario a estas gemas porque, insisto, son muy frágiles a pesar de su dureza. Con una gomita abrasiva, una vez engastado todo, vamos a corregir la altura de las grifas. Primero con una goma abrasiva negra y luego con una rosada o blanca vamos a empezar a darle un poco de acabado, ya terminación. Pulimos con un trapito, con el torno, con una pasta de alto brillo. Y como las esmeraldas no se pueden lavar en ultrasonido porque vienen con un tratamiento, la vamos a lavar en un jarrito con jabón blanco neutro
lo calentamos sin tirar el anillo dentro. Con un cepillo le vamos a pasar, pudiendo así limpiarlo correctamente. Amigos, espero que les haya gustado. Si lo hacen, tengan cuidado con las esmeraldas. Adiós y nos vemos en el próximo video.